Bienvenidos a Sanar con un curso de milagros. Hoy vamos a analizar el movimiento mental que moldea tu experiencia. Un análisis profundo desde la psicología, la neurociencia y un curso de milagros. Bienvenidos. Nos sumergimos en la estructura profunda de la mente y su funcionamiento. A lo largo de nuestra vida, cada experiencia que vivimos parece surgir del mundo exterior, de las circunstancias, del destino o incluso de la suerte. Pero ¿y si te dijera que cada una de nuestras experiencias no es más que un reflejo de nuestra propia mente? Que nuestro pensamiento no solo influye en lo que sientes, sino que literalmente construye la realidad que experimentamos. Este episodio es un viaje hacia el entendimiento del movimiento mental, del proceso invisible pero constante que da forma a nuestra experiencia diaria. Vamos a abordarlo desde diferentes perspectivas. Desde la psicología, la neurociencia, el transgeneracional, la física cuántica y la enseñanza metafísica de un curso de milagros. Comenzamos. Vamos a empezar con el origen de la fragmentación de la mente, desde la unidad hacia la identidad separada que hoy en día somos. Para comprender el funcionamiento del pensamiento y su impacto en la experiencia, primero debemos entender cómo la mente se ha fragmentado a lo largo del tiempo. En su estado original, la mente es unidad, conocimiento puro. No hay separación, no hay dualidad, ni hay pensamiento dividido. Esto es lo que en un curso de milagros se denomina el estado del Hijo de Dios antes de la separación. También podríamos decirlo como el estado de la fuente de la que procedemos. Pero en algún momento esta mente unificada comenzó a fragmentarse. Podemos representarlo con la imagen de una escalera por la que el Hijo de Dios descendió, alejándose de un estado original, de su estado, y entrando en un mundo de la percepción. Esta percepción, fragmentada, comienza a dividirse en niveles de conciencia, lo que ha sido llamado en diferentes enseñanzas como los niveles de manifestación. Cada nivel de manifestación va volviéndose más denso, hasta que en el nivel más bajo la mente se identifica completamente con un cuerpo físico. Es el estado más pesado. Aquí es donde la percepción se distorsiona por completo y el individuo cree ser una identidad separada. En este punto, el concepto del yo se vuelve la base de toda nuestra experiencia. Ya no recordamos lo que realmente somos, sino que hemos fabricado una identidad basada en lo que hemos aprendido, en nuestras experiencias y en nuestras creencias, y las vamos a defender a toda costa. Aquí es donde comienza el movimiento mental que nos lleva a experimentar la realidad de la forma en que lo hacemos. Nos podríamos preguntar cómo se construye la experiencia. El proceso del pensamiento es el origen. El ciclo mental comienza con el pensamiento, deriva en la emoción, esta lleva a un comportamiento e inevitablemente esto repercutirá y tomará forma en una experiencia. La experiencia que vivimos en el día a día no es azarosa. Surge de un proceso mental preciso que ocurre en 5 etapas principales.
Primero comienza el pensamiento, pudiendo ser este consciente o inconsciente. Todo comienza con él, pero inevitablemente es la causa de lo que sentirás después. La emoción. Cada pensamiento genera una emoción. La psicología tradicional solía pensar que las emociones eran la causa del pensamiento, pero ahora sabemos que es al revés. El pensamiento genera la emoción. La acción o el comportamiento, es decir, las emociones, nos impulsan a actuar de una determinada manera. No hay acción sin una emoción que la motive. Esto nos llevaría inevitablemente a la experiencia. El comportamiento genera un resultado en la realidad. La experiencia es el efecto visible de un proceso interno. Por último, tendríamos la conciencia. Después de la experiencia, sacamos una conclusión sobre nosotros mismos y el mundo, reforzando así nuestras creencias originales. El problema es que si no somos conscientes de este ciclo, quedamos atrapados en una rueda de repetición constante. Uno de los eslabones de esta cadena es la ilusión del yo, el ego y la defensa de la identidad. En concreto, el concepto del yo como un pensamiento falso. La mente ha creado un concepto del yo para sustituir su verdadera identidad. Este concepto se construye desde la infancia, influenciado por factores como el entorno familiar y la psicogenealogía, que nos enseñan quién debemos ser para encajar. La cultura y la educación se nos moldean con valores, creencias y normas. Las experiencias tempranas, donde vamos consolidando la identidad basada en lo que experimentamos. Sin embargo, este concepto del yo es solo una idea, no es una realidad. Como nos dice un curso de milagros, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. El ego es un sistema de pensamiento que funciona defendiendo la identidad a toda costa. Para ello repite pensamientos, los refuerza con experiencias y bloquea cualquier cambio que nos propongamos. Los pensamientos siempre van a adquirir una forma, la experiencia como un espejo de nuestra mente. Para comprender cómo este proceso ocurre en la realidad, vamos a analizar 3 casos de vida cotidiana. En concreto, 3 aspectos muy recurrentes en cualquier vida de cualquier persona. Una es la desvalorización, la carencia y la sobrecarga emocional. En primer lugar, el caso de estudio es Carla. Por supuesto, son nombres ficticios que yo he creado para cada uno de los casos. Carla, desde pequeña, ha escuchado frases como no eres lo suficientemente buena o tienes que esforzarte mucho para que te valoren. Estos mensajes se convierten en pensamientos internos, en creencias arraigadas sobre sí misma. Entonces, cada vez que Carla enfrenta un desafío, su mente le dice no soy suficientemente buena. Este pensamiento le genera una emoción de inseguridad y desde esa emoción su comportamiento se ve afectado. No se atreve a postularse para un mejor puesto de trabajo, se calla cuando alguien la trata mal o se rodea de personas que no la valoran. Su experiencia confirma que su mente cree, no valgo lo suficiente, y así el ciclo se refuerza una y otra vez. Pero ¿y si Carla decidiera observar su pensamiento y cambiarlo? ¿Qué pasaría si en lugar de repetir no soy suficiente, empezara a preguntarse ¿y si en realidad siempre he sido suficiente? Cuando el pensamiento cambia, la emoción cambia. Carla empieza a sentirse más segura, toma nuevas decisiones, habla con confianza y poco a poco su experiencia empieza a reflejar una nueva percepción de sí misma.
Ese es el poder del cambio del pensamiento. Entramos ahora en el segundo caso de estudio de Andrés, un caso de carencia y miedo a perder. Andrés ha crecido en una familia con muchas dificultades económicas. Ha visto a sus padres pelear por dinero. Ha sentido escasez y sin darse cuenta ha adoptado una creencia. El dinero es difícil de conseguir y siempre falta. Cada vez que Andrés gana dinero, lo guarda con miedo. No lo disfruta porque teme perderlo. Se niega a invertir en sí mismo y darse pequeños gustos. Y a asumir oportunidades porque su mente le dice, no es seguro, podrías perderlo todo. Este miedo genera ansiedad, tensión y lo lleva a vivir en un estado de constante carencia, incluso cuando tiene dinero. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que la mente de Andrés está programada para la escasez, así que lo que proyecta en su vida es escasez. Si Andrés cambia su percepción y empieza a decirse siempre tengo lo que necesito o la abundancia fluye en mi vida, poco a poco su emoción cambiará. Desde esa nueva emoción tomará decisiones distintas. Quizá acepte nuevas oportunidades. Quizás se anime a invertir en algo que le brinde más bienestar. Y con el tiempo su experiencia comenzará a reflejar esa nueva creencia. El dinero, como cualquier experiencia, es una manifestación de la mentalidad con la que lo percibimos. Vamos con el último caso de estudio. En este caso vamos a tratar la carga emocional en la familia. Tenemos a Marta. Marta es la mayor de 4 hermanos y desde pequeña ha sentido que su papel es cuidar a los demás. Cada vez que alguien en su familia tiene un problema, Marta es la primera en ayudar, pero lo hace desde una creencia inconsciente. Soy responsable del bienestar de los demás. Este pensamiento genera culpa cada vez que quiere poner límites. Si dice que no, siente que está fallando, así que sigue cargando con los problemas ajenos, aunque esto la agote emocionalmente. ¿Qué le está mostrando su experiencia? Que su mente cree que debe sacrificarse para ser valiosa. Si Marta empieza a cuestionar esa creencia y a pensar, mi bienestar también es importante, puedo ayudar sin sacrificarme, su emoción cambiará. Desde ese nuevo estado emocional empieza a poner límites, a priorizarse y pronto su realidad cambia. Las personas dejan de buscar su tiempo y empieza a sentirse más ligera. Cuando cambias tu pensamiento, cambias la dinámica de tus relaciones. Espero que estos 3 casos de estudio te hayan servido como muestra para ver cómo el pensamiento inicial determina nuestra experiencia. Vamos a entrar ahora en el cambio de percepción, es decir, cómo nuestra percepción transforma la experiencia y cómo transformar la experiencia. El proceso de corrección según un curso de milagros. Para cambiar nuestra experiencia, el curso nos propone cambiar obviamente nuestra percepción y ello engloba observar la experiencia como un reflejo de nuestra mente, identificar el pensamiento que subyace, cuestionar la creencia que lo sostiene y elegir un pensamiento superior. Cuando hacemos esto, el ciclo del pensamiento cambia y la experiencia se transforma. No es un camino fácil, no es fácil identificar pensamientos, ya que algunos emergen de forma inconsciente, pero una forma de verlo y analizar qué está sucediendo en nuestra vida es observar la experiencia, ya que es inevitablemente la forma que adquiere los pensamientos. Así que eso es un truquito que yo utilizo en muchas ocasiones cuando no consigo identificar qué pensamiento o qué creencia estoy sosteniendo. Muchas de estas creencias ya sabemos que son inconscientes
y están tan sumamente arraigadas que es muy complicado cambiarlas. Sin embargo, podemos hacerlo. Podemos hacerlo si observamos, si nos tomamos tiempo para reflexionar y ir más despacio, dándonos permiso para equivocarnos y probar la próxima vez. Vamos a entrar ahora en un enfoque científico sobre la fragmentación de la mente. Desde la neurociencia y la psicología cognitiva podemos explicar este proceso de una manera más racional. La neuroplasticidad nos dice que nuestras redes neuronales pueden cambiar si entrenamos nuestra percepción. La física cuántica nos muestra que la realidad colapsa en función de nuestra observación. Y los estudios sobre la identidad nos dicen que el yo es una construcción mental, no una realidad fija. Si nuestra percepción crea nuestra experiencia, entonces cambiar nuestra forma de pensar es literalmente cambiar nuestra realidad. En conclusión, podemos extraer que cuando llegamos al ciclo de la experiencia, el viaje mental es de regreso a la unidad o volver a repetir de nuevo esa experiencia. Cuando la mente comprende que su experiencia no es más que el reflejo de su propio pensamiento, deja de luchar contra el mundo y comienza a corregirse a sí misma. Este es el proceso que nos propone un curso de milagros. Pasar de una percepción basada en el miedo a una basada en el amor y reconocer que nunca hemos estado separados de la mente unificada del Hijo de Dios, de la fuente. Como nos dice un curso de milagros, el mundo que ves no es más que un reflejo de lo que tú has pensado. Y así el proceso del pensamiento deja de ser un círculo vicioso de repetición para convertirse en una espiral ascendente hacia la liberación de la mente, del regreso al ser. Entramos en este punto en el proceso de desaprendizaje, de deshacer, del deshacimiento y la reconfiguración del pensamiento. Cómo liberamos los patrones mentales limitantes. Ahora que ya entendemos cómo la mente crea la realidad a través del pensamiento, la emoción y la experiencia, surge una pregunta esencial. ¿Cómo podemos deshacer estos patrones y cambiar nuestra percepción? El proceso de transformación requiere desaprender los pensamientos limitantes que hemos adoptado y reconfigurar nuestra manera de percibir la realidad. Para ello, debemos comprender 3 principios fundamentales. El primero es la percepción dualista y su impacto en la mente. La mente separada funciona en una constante oposición de bueno o malo, correcto, incorrecto, éxito, fracaso, etc. Este pensamiento dualista es el que refuerza la identidad del ego. En segundo lugar, la defensa del yo y la resistencia al cambio. Cuando intentamos cambiar una creencia limitante, el ego reacciona con resistencia. Nos sentimos incómodos, ansiosos o incluso encontramos las pruebas de que nuestro antiguo pensamiento sigue siendo cierto. Y en tercer lugar, el papel de la conciencia en la transformación. Solo cuando tomamos conciencia del proceso mental que está ocurriendo, que nos lleva a la experiencia, podemos interrumpir el ciclo y elegir un pensamiento superior. Vamos a observar la función de la experiencia como un espejo de nuestra mente, es decir, cómo interpretar los desafíos como oportunidades de aprendizaje. Si nuestra experiencia externa es una proyección de nuestra mente,
Entonces, cada desafío que encontramos en la vida no es un obstáculo, sino una oportunidad para ver lo que aún no hemos corregido en nuestro pensamiento. Cada situación difícil que enfrentamos nos está mostrando una parte de nuestra mente que necesita sanación, solución. Por ejemplo, si repetidamente atraigo relaciones de pareja conflictivas, debo preguntarme qué creencias tengo sobre el amor y sobre mí mismo que están generando esta experiencia. Si constantemente tengo problemas económicos, ¿qué pensamientos sobre la abundancia estoy sosteniendo? Si me siento poco valorada o valorado en mi trabajo, ¿qué parte de mí misma o de mí mismo no estoy reconociendo? Cuando cambiamos nuestra forma de ver la experiencia, dejamos de verla como un castigo o una injusticia y comenzamos a utilizarla para sanar nuestra mente y crecer en conciencia. Esto es lo que un curso de milagros denomina expiación, el proceso de corregir la percepción errónea y reemplazarla por una visión más alineada con la verdad. ¿Cómo podemos interpretar las resistencias al cambio? El ego y su miedo a la transformación es un hecho. Como mencionamos antes, cuando intentamos cambiar nuestra percepción, el ego genera resistencias. Estas resistencias pueden manifestarse de varias formas: la negación, la racionalización y el autoboicot. En la negación nos podemos decir: esto no es cierto. Mi vida es así por culpa de los demás. O, si entramos en racionalización, podríamos decirnos: es verdad que pienso negativo, pero es que la vida es muy difícil. O en el auto-boicot, cuando me digo a mí misma: voy a intentar cambiar, pero cada vez que lo hago, algo malo me sucede. Estas resistencias surgen porque el ego se basa en el miedo, en la necesidad de proteger su identidad, la identidad que ha fabricado y que defiende a toda costa. Como nos dice un curso de milagros, el ego siempre te dirá que el cambio es peligroso, porque su existencia depende de que sigas creyendo en él. Pero cuando comprendemos que lo que tenemos que perder en realidad no es real, sino solo una construcción mental, la resistencia comienza a disolverse. Aquí es donde entra en juego la práctica de la rendición. En lugar de aferrarnos a la antigua forma de pensar, permitimos que la mente superior, el Espíritu Santo en términos de un curso de milagros, o el sabio interno en un lenguaje más universal, nos muestre una nueva manera de ver la vida. Pasamos ahora a un asunto importante, que es el impacto de la herencia transgeneracional en nuestras creencias. Cómo nuestros ancestros influyen en nuestra identidad y en nuestro pensamiento. Mucho de lo que pensamos sobre nosotros mismos no proviene solo de nuestra experiencia personal, sino de una carga transgeneracional. Desde la psicogenealogía sabemos que nuestras creencias sobre el amor, el dinero, la salud y la vida en general están influenciadas por patrones familiares heredados, que las lealtades familiares inconscientes pueden hacernos repetir historias de nuestros antepasados, y que si un ancestro vivió una experiencia traumática sin resolver, es probable que esa memoria emocional se transmita y busque resolución a través de sus descendientes. Por lo tanto, cambiar nuestra percepción no solo nos libera a nosotros, sino también libera a toda nuestra línea familiar. Como dice un curso de milagros, cuando sanas tu mente,
sanas a todas las mentes porque todas están conectadas. Nos adelantamos ya a la visión científica de la percepción y el pensamiento, que es lo que dice la neurociencia, la física cuántica y la psicología cognitiva. Para comprender cómo funciona este proceso de transformación, podemos recurrir a 3 campos científicos que han estudiado la percepción y el pensamiento. La neurociencia nos dice que la neuroplasticidad nos demuestra que el cerebro puede cambiar su estructura en función de los pensamientos repetitivos, que cada vez que repetimos un pensamiento reforzamos una red neuronal específica y que cuando cambiamos la percepción, literalmente, cambiamos las conexiones de nuestro cerebro. La física cuántica nos dice que el principio de superposición implica que la realidad existe en múltiples estados hasta que la observamos. La mente actúa como un observador que colapsa la posibilidad de una realidad fija. Si cambiamos nuestra observación, es decir, nuestra percepción, la realidad se transforma. Y desde la psicología cognitiva nos habla de los sesgos de confirmación que nos lleva a buscar pruebas de lo que ya creemos. Si creemos que el mundo es hostil, nuestra mente seleccionará experiencias que lo confirmen. Si creemos que somos dignos de amor y abundancia, atraeremos experiencias y personas que nos reflejen esa creencia. Desde la perspectiva, la enseñanza de un curso de milagros no es solo una metáfora espiritual, sino una realidad psicológica y científica demostrable. Entramos en el regreso a la unidad y cómo integrar esta comprensión en nuestra vida cotidiana. Entramos en la práctica para transformar nuestra percepción y nuestra experiencia. Para cerrar este episodio te comparto algunas prácticas concretas que te ayudarán a integrar este conocimiento en tu vida diaria. Por ejemplo, podrías observar tu experiencia sin juicio. En lugar de reaccionar automáticamente, preguntarte: ¿qué me está mostrando esta situación sobre mis pensamientos? Identifica la creencia subyacente. Puedes preguntarte cuál es el pensamiento que está generando esta experiencia. Desafía tu percepción. Es decir, no des por hecho que tu forma de ver la situación es la única posible. Pregúntate, ¿podría haber otra manera de interpretar esto? Practica la rendición y la corrección de la percepción. Es decir, en lugar de intentar resolver todo por tu cuenta, permite que la conciencia superior te guíe. Ahí debemos de desarrollar la fe y la confianza. Y podemos observar más adelante que funciona. Y por último, utilizar las afirmaciones alineadas con una nueva percepción. Por ejemplo, estoy dispuesta a ver esto de otra manera. Elijo el amor en lugar del miedo. Nada externo a mí puede hacerme daño, todo es un reflejo de mi mente. Entramos en otro bloque diferente que he llamado la integración de la biología de las creencias en la explicación del movimiento mental que nos lleva a la experiencia. Extraído del libro de Bruce Lipton, un libro que te animo a explorar, la biología de las creencias. Este autor nos regala una idea clave que es la siguiente: nuestra biología no está determinada por nuestros genes, sino que es por la interacción con el entorno y, más importante aún, con nuestras creencias. Esto encaja perfectamente con la enseñanza de un curso de milagros
y con la idea de que nuestra mente construye la realidad que experimentamos. El autor explica cómo la epigenética ha demostrado que los genes no se activan por sí mismos, sino que son modulados por señales externas, incluyendo nuestras percepciones y emociones. Esta idea es revolucionaria porque nos libera de la creencia de que somos víctimas de la biología y del destino. En términos de curso de milagros, podríamos decir que esto refuerza la noción de que no somos víctimas del mundo que vemos, sino que el mundo es un reflejo de nuestras percepciones y creencias. La mente y el entorno es el verdadero controlador de la biología. Uno de los hallazgos más importantes del autor es que nuestras células responden a señales ambientales. El entorno es más determinante que los propios genes, ya que es lo que activa y desactiva la expresión genética. Esto significa que si cambiamos la percepción de nuestro mundo, de nuestro entorno, cambiamos nuestra respuesta biológica en muy pocas horas. Desde la perspectiva del movimiento mental, esto refuerza la idea de que nuestro estado mental influye directamente en nuestra biología y en la experiencia que vivimos. Si constantemente mantenemos pensamientos de miedo, culpa o carencia, nuestras células estarán en un estado de alerta y defensa, lo que tiene un impacto directo en nuestra salud. Si por el contrario operamos desde un estado de confianza y expansión, nuestras células entran en un modo de crecimiento y regeneración. Esto nos lleva a una idea crucial. La mente fragmentada y su identificación con el ego es lo que perpetúa estados de miedo y de supervivencia, afectando directamente nuestra salud y bienestar. Vamos a echar un vistazo ahora a la construcción de la identidad y el papel del subconsciente, del inconsciente. El autor también nos enfatiza el poder del subconsciente en la programación de nuestra realidad. Él afirma que el 95% de nuestras decisiones, comportamientos y emociones provienen de programas almacenados en el inconsciente, la mayoría de los cuales se instauraron en la infancia. Aquí encontramos un vínculo directo con el sistema de pensamiento del ego en un curso de milagros. Nos dice que el ego se construye sobre un conjunto de creencias aprendidas y programadas, que luego proyectamos en el mundo exterior. Estas creencias actúan como filtros perceptivos que determinan cómo interpretamos la realidad. Por ejemplo, si una persona ha sido programada en su infancia con la creencia de que no es lo suficiente o que no es digna de amor, su subconsciente buscará experiencias que refuercen esta creencia, confirmándola a través de situaciones de rechazo y fracaso. Esto se relaciona con el mecanismo de proyección del ego, donde atribuimos al mundo externo lo que en realidad es un reflejo de nuestras propias creencias internas. Entramos en la mente y en la sanación como una reprogramación y un cambio de percepción. El autor sugiere que la reprogramación de nuestras creencias es la clave para la transformación personal y la sanación. Existen diversas maneras de reescribir estas creencias limitantes, desde la repetición de afirmaciones hasta técnicas de meditación o neuroplasticidad. En este punto, la enseñanza de un curso de milagros nos ofrece una solución clara. El pensamiento y el cambio de percepción son herramientas para desprogramar el sistema del ego. El curso nos enseña a observar nuestras creencias limitantes sin juzgarlas y a través del perdón liberarlas para adoptar un nuevo sistema de pensamiento basado en el amor y en la unidad.
Cuando comprendemos que nuestras creencias no son verdaderas absolutamente, sino percepciones adquiridas, recuperamos el poder de transformarlas. Desde una perspectiva biológica, esto significa que nuestro cuerpo responderá a la nueva percepción, entrando en un estado de equilibrio y regeneración. Concluyendo de una manera integradora del movimiento mental, la neurociencia y la enseñanza de un curso de milagros, sin duda esta incorporación de la biología de las creencias nos ayuda a reforzar la idea de que nuestros pensamientos y creencias son los verdaderos creadores de nuestra realidad. No estamos determinados por una estructura fija ni biológicamente ni mentalmente, sino que tenemos capacidad para cambiar nuestra percepción y con ello transformar nuestra experiencia de vida. Recapitulando el proceso del movimiento mental, tendríamos un primer paso que es la conciencia original e ilimitada. Es decir, un estado puro, la mente no está fragmentada ni dividida, es un campo de posibilidades infinitas, similar al concepto de superposición cuántica. En segundo lugar, hay un descenso a la percepción y formación del ego. Es decir, la mente se fragmenta y se identifica con un yo individual, fabricado, que crea la percepción dualista de sujeto-objeto, dando lugar a la separación. En tercer paso es la construcción de la identidad y el sistema de creencias, es decir, a través del condicionamiento familiar, social y cultural que crean creencias que estructuran la identidad del individuo. Se desarrolla una mente basada en la supervivencia y en la defensa de la identidad. En cuarto lugar, tendríamos la generación del pensamiento y la percepción sesgada, donde los pensamientos emergen como reflejo de las creencias del ego. La percepción del mundo confirma lo que la mente ya cree. En quinto lugar, desembocaríamos en la emoción o la respuesta biológica, donde las emociones se generan en respuesta a la interpretación de la realidad. Y además, el sistema nervioso responde según un estado emocional, activando estados de lucha o crecimiento. En sexto lugar tendríamos el comportamiento y la acción. Aquí las emociones nos impulsarían a tomar decisiones y acciones motivadas. Se refuerzan los mismos patrones de pensamiento y de percepción. Después entraríamos en el séptimo nivel del ciclo, donde surge la experiencia y la retroalimentación. En este nivel, la experiencia que vivimos confirma nuestra creencia preexistente y se genera un ciclo donde la mente proyecta su realidad y luego la interpreta como si fuera externa. Entramos en el octavo nivel, donde encontramos la oportunidad del cambio tras haber experimentado la vivencia. Es decir, al observar la experiencia sin juicio, podemos detectar la creencia subyacente. Se abre la posibilidad de modificar la percepción y generar un cambio de pensamiento. Y por último, cerrando el ciclo, tendríamos la corrección y la sanación a través de un curso de milagros. Esta enseñanza del curso nos lleva a cuestionar la validez del sistema de pensamiento del ego. En el curso, en términos de mente errada o mente egoica, y también a través del perdón y la corrección perceptual. Podemos reentrenar la mente para operar desde un sistema basado en el amor en lugar del miedo. Sería la mente recta. Para quienes tienen una mente más racional,
es obvio que la explicación de la fragmentación de la mente puede abordarse desde la neurociencia, la psicología y la física cuántica. La mente funciona como un observador que colapsa la realidad en función de sus creencias, y la neuroplasticidad nos permite modificar esas creencias para reconfigurar nuestra experiencia de vida. La clave está en reconocer que no somos víctimas de nuestra biología ni de nuestra historia personal, sino que tenemos el poder de reprogramar nuestra percepción para experimentar una realidad más armoniosa. Nos despedimos con la siguiente reflexión. La mente, en su estado original, es como un cerebro recién nacido, una conciencia abierta y sin separación. A medida que la mente empieza a focalizarse en su identidad, se fragmenta en distintos niveles de percepción, al igual que el desarrollo del cerebro humano. Esto genera la construcción de un yo individual que refuerza la separación del entorno. En términos neurocientíficos, esto equivale a la formación de redes neuronales que consolidan patrones de pensamiento y respuestas emocionales. En términos físicos, es como la función de onda cuántica que colapsa en una sola posibilidad cuando es observada. Sin embargo, dado que la neuroplasticidad nos permite modificar estos patrones, siempre es posible entrenar la mente para recuperar un estado de mayor integración y bienestar. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que al final siempre tenemos nuestra canción, que en este caso obviamente se llama El movimiento mental. No hay pensamientos neutros, cada uno tiene un poder. Puedo elegir el amor y ver la paz en mi interior. El milagro transforma mi mente y mi percepción. Solo el amor es real, mi camino es el perdón. Pensamientos crean mi mundo, mi elección cambia el sentir. Hoy suelto miedo y culpa y dejo que el amor venga a mí. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios y la verdad que me bendice. Puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios y la verdad que me bendice.